Y bueno, pues aquí estamos celebrando con ustedes este primer culto internacional y misionero, y para nosotros siempre ha sido un gozo. Esta es una de las temáticas que yo básicamente he tratado a nivel académico y a nivel de iglesia. Nosotros en nuestro ministerio en la ciudad de Hempstead, Nueva York, en la zona de Long Island, donde pastoreamos, somos la pareja número 18 que salimos de nuestra iglesia para servir al Señor durante la trayectoria de los 22 años que tuve allí. Al fin y al cabo, el Señor me dijo, ahora te toca salir después de enviar tanta gente. Y por eso estamos aquí en España, en obediencia al llamado que Dios nos ha hecho para servirle y formar hombres y mujeres para el ministerio a través de la Facultad de Teología. Así es que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, y bueno, pues vamos a confiar en el Señor de que Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros y también en ustedes. Amén. Nos alegra mucho. Gracias a los pastores por la invitación. Y bueno, pues vamos a gozarnos en esta hora con la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Amén. Pues vamos a mirar que no tienen que ponerse de pie. Yo sé que tienen respeto por la palabra del Señor y con eso es suficiente. De todas maneras, todo eso tiene que ver con cultura. Cuando yo me levanté, mi padre fue pastor y cantábamos sentados. Y ahora todo el mundo tiene que estar de pie. Y adorábamos al Señor y Dios se movía de tal manera. Y bueno, en fin, las cosas. Hechos capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 6 al 8. Mientras van buscando la escritura, vamos a dedicarle al Señor una oración para que Él sea glorificado y honrado en esta predicación. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú me has abierto la puerta para estar disfrutando de este ambiente de exaltación, adoración con esta comunidad de fe. Gracias te damos por los pastores de esta casa, por lo que estás haciendo en ellos. Señor, gracias te damos por lo que estás haciendo en Rota por medio del ministerio de esta iglesia. Gracias te damos por el impacto que está desarrollando esta iglesia en esta ciudad, por lo que vas a hacer, Dios mío, en estos días, en los reconocimientos. Algo está ocurriendo en esta comunidad como consecuencia, Señor, de la voz profética, Señor, y de la labor que desarrolla los ministerios de esta iglesia. Y pedimos que tú sigas abundando, que tú sigas ayudando, que sigas fortaleciendo cada ministerio de esta iglesia, que tú los sigas avanzando lo que estás haciendo aquí en esta ciudad. Señor, ahora nos presentamos delante de ti, reconocemos que sin ti no somos nada, reconocemos que tu palabra es la que hace el trabajo, reconocemos que tu Espíritu Santo es el que trabaja en los corazones para hacer que esta palabra que voy a sembrar en los corazones tome vida y crezca y germine y produzca fruto. Y eso es lo que deseamos en esta hora. Espíritu de Dios, muévete en esta reunión, en este tiempo que vamos a compartir la palabra, y que esto, Señor, sea esta experiencia de hoy, la comida, la palabra, los cánticos, todo lo que se ha hecho en este día, redunde para que tu palabra corra como río por medio de las naciones. A ti sea la honra y la gloria para siempre, y pedimos esto en el nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria para siempre. Amén y amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Rota. Perdón, dice Jerusalén, pero más o menos lo mismo. Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ¿qué dice ahí? Y hasta lo último de la tierra. Las palabras que Jesús compartió a sus discípulos en esta ocasión forma parte de varias declaraciones reveladas en los evangelios donde Él les invita, donde invita a sus discípulos a prolongar la lógica de su ministerio.
la de hacer discípulos y a todas las naciones. Y aunque todas las invitaciones que Él le hizo, que se encuentran en Mateo 28, Marcos 16, todas estas invitaciones son importantes, pero esta en particular reúne unos principios que me gustaría compartir con ustedes en este día. Y en primer lugar, es decir, antes de introducir estos principios, lo que quiero es recalcar lo que este versículo encierra en cuanto a la misión de Dios, que es nuestra misión como iglesia. Este versículo nos enseña que la progresión y el avance geográfico de la misión es importante para Jesús. Y por eso encontramos estos espacios geográficos, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra, como un enfoque principal de la misión que Jesucristo le encargó a sus discípulos. Y sobre esta idea de que el evangelio no se estanca, todo el mundo diga estanca, el evangelio no se estanca, la predicación del evangelio no se estanca en Jerusalén, sino sigue progresando, sigue avanzando. Vamos a tratar de pensar en esta idea de avanzar la misión de Dios. La misión de Dios no se podía limitar a Jerusalén, ni Judea, ni Samaria, sino que se tenía que extender, y eso nos habla de avance. Y ustedes están en una encrucijada, es decir, han estado desarrollando obra en Jerusalén, en su Jerusalén en Rota, y quieren avanzar la misión de Dios hacia otros espacios en la tierra, hacia otras naciones. Y entonces lo que quiero enfatizar es sobre tres principios, y vamos a repetirlos a modo de introducción y ya después elaboramos sobre ello. Vamos a hablar de nuestro cometido. Todo el mundo diga cometido. Luego vamos a hablar de nuestro compromiso. Todo el mundo diga compromiso. Y luego vamos a hablar de completar nuestra misión. Todo el mundo diga completar. Entonces, los tres seguidos. Primer lugar, cometido. Segundo, compromiso. Y tercero, completar. Se lo tienen que memorizar, porque después del culto vamos a hacer un examen antes de comer la comida, Así es que estamos. Compromiso, cometido, compromiso y completar. Comencemos con algunas meditaciones que nos van a ayudar a introducir estos principios. La misión no se puede detener. La misión de Dios tiene que avanzar. Y esta meditación se centra en afirmar que ese llamado para avanzar la misión de Dios sigue vigente en este día, que Jesús nos invita a nosotros como discípulos, no los discípulos inmediatos, sino discípulos lejanos. Después de muchas generaciones de cristianos, la misión de Dios sigue vigente hoy en día, y que nos corresponde a nosotros también preguntarnos cómo avanzar la misión de Dios fuera del entorno de nuestra ciudad, que es la ciudad, en este caso, de Rota. Y cómo podemos avanzar la misión de Dios hacia los pueblos de la tierra. Y es importante afirmar esto, porque estos tres principios de movidos por nuestro cometido, movidos por un compromiso, y no solamente un compromiso, sino un compromiso radical, y movidos para completar nuestra misión, nos va a llevar a avanzar la misión de Dios desde aquí, desde Rota. Así es que vamos a compartir ahora sobre avanzando en la misión de Dios, movidos por nuestro cometido, o por el compromiso que Jesucristo dejó a sus discípulos. Y esa misión consiste en comunicar a Jesús
comunicar las buenas nuevas de Jesús y hacer discípulos en las naciones, en todas las naciones alrededor del mundo. Eso lo estamos haciendo aquí en este lugar y por eso es que ustedes están aquí. Pero de la misma manera que Dios está moviéndose en esta ciudad, también se quiere mover en otras ciudades, en otras naciones. Y el apóstol Pablo describe nuestro cometido como un ministerio de reconciliación. En 2 de Corintios 5:20, él escribe: así que somos embajadores en nombre de Dios, y que indica, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces nuestro ministerio es reconciliar a la gente con Dios. Nuestro ministerio, la misión nuestra, el cometido nuestro es reconciliar al mundo con Dios. Y ese cometido no solo es céntrico al ministerio de cualquier iglesia, sino que en primer lugar no es negociable. No nos implicamos en la obra misionera porque está de moda, porque otras iglesias lo hacen. Misiones no es un programa adicional que la iglesia desarrolla porque quiere quizás envolverse en algo distinto, porque hay otras iglesias que lo están haciendo, vamos a hacerlo nosotros también. Ya estamos desarrollando la misión en esta comunidad. Y el hecho de expandir y avanzar el reino de Dios a las naciones debe ser parte del ADN de cualquier iglesia. A menudo, cuando vienen los estudiantes a la escuela de misiones, algunos comentan y hacen comentarios como el siguiente: nuestra iglesia es una iglesia misionera. Y entonces yo les pregunto: ¿y qué significa eso para ti en relación a los demás que están aquí, los demás miembros de otras iglesias? No, que nuestra iglesia recoge dinero, nuestra iglesia hace esto, nuestra iglesia hace lo otro. Entonces ellos comienzan a dialogar y yo les digo: bueno, es que no se puede concebir una iglesia sin que sea una iglesia misionera. Entonces no sé a qué se está refiriendo. Es que cualquier iglesia que tenga a Jesús como el centro de su vida tiene que, por ende, ser una iglesia que está avanzando la misión de Dios. Entonces no existe esto de una iglesia, nuestra iglesia es muy misionera. No, es que cualquier iglesia tiene que ser, toda iglesia tiene que ser una iglesia misionera. Y ocurre que la misión no es un cometido o un encargo que Jesús le dio a la iglesia simplemente, sino es algo que pertenece fundamentalmente a la naturaleza de Dios. Y como es parte de la misma naturaleza de Dios, que Dios envió a su Hijo, Dios envió al Espíritu Santo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, Jesús envía a sus discípulos. Esa naturaleza enviadora hacia el mundo, ese movimiento, como indica el teólogo Bosch, un movimiento de Dios hacia el mundo, debe ser parte fundamental de cualquier comunidad que diga que Jesucristo es Rey y Señor de su vida y también de la iglesia. Entonces, como director de la Escuela de Misiones en Nueva York, descubrí que a veces con la instalación de un nuevo pastor dejan de dar tanto dinero a la obra misionera, hacen reajustes de presupuesto que impactan el avance de la misión de Dios. Entonces también he descubierto que nuestro cometido no puede ser comprometido por ningún cambio pastoral. Y muchas veces los hermanos que estudian me revelan la condición que a veces están las iglesias. Cuando yo estuve 22 años en nuestra iglesia, y la fuerza y la vitalidad de nuestro ministerio hacia las naciones
el planteamiento era, después de 22 años de desarrollar este trabajo en la iglesia, de hacer misión aquí y allí, no puede morir con mi salida. ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces? Que a veces, no lo digo por el pastor que está aquí, ¿vale? Pero a ver, porque además está en buena onda y vamos para adelante con esto. Pero el tema es que llega un nuevo pastor a una iglesia y hacen reajustes en ministerios, reajustes, y como que ven la misión mundial como un programa alternativo, como algo que, bueno, se tiene que hacer, pero no hay que hacer tanto énfasis. ¿Y qué ocurre? Que a veces con estos cambios pastorales dejan de apoyar a los misioneros que tenían porque quieren ahora construir un templo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que a veces se entiende esto de misiones mundiales como si fuera un departamento que puede existir o que no puede existir. Un departamento que se le puede apoyar con mucho dinero o con poco dinero. Un departamento que realmente es como secundario, es como cualquier otro departamento de damas, de hombres, de niños. Y si tenemos que reducir el presupuesto porque tenemos una nueva obra de templo, pues lo hacemos. ¿Y qué ocurre? Que a veces no pensamos que cuando yo termine de pastorear esta iglesia, ¿qué va a ocurrir con ese ímpetu y ese avance? Y me senté con la junta de la iglesia, hermano, 22 años en esta iglesia, y comenzamos a estudiar este tema de la pastoral próxima para la iglesia. Y les pregunté a ellos, ¿cuáles son los valores que tiene esta iglesia? Y según esos valores vamos a comenzar a buscar otra persona. Y entonces les dije, díganme 5 valores que identifican esta iglesia. ¿Sabe lo que ellos dijeron? ¿Cuál es el número 1? Dijeron, misión. La misión aquí y la misión en todas partes. Con eso no podemos negociar. Cualquier pastor que llegue a sustituirle no puede tener otra visión de ministerio. Tiene que entender que la misión es el eje que nos mueve como iglesia, tanto aquí en esta comunidad como alrededor del mundo. Y no vamos a negociar lo que hacemos en España, porque la chica esta a la esposa de Antonio, Susi, fue una de las primeras misioneras que enviamos al campo. No podemos negociar lo que estábamos haciendo en Portugal, lo que estábamos haciendo en África, los jóvenes que salieron para Honduras, los jóvenes que salieron para Guatemala, aquellos que salieron para otras partes del mundo, los que habían salido a las Judeas y las Samarias de nuestra comunidad allí en Estados Unidos. No podemos negociar eso. Da igual que venga otro pastor, la misión no es negociable. Y entonces teníamos muchos pastores que salieron de nuestra iglesia, pero identificaron uno que estaba bien empapado, que ha creado una organización que se llama BWAD, que significa lugar de entrenamiento para jóvenes en misiones, y todos los años celebra eventos para hacer conciencia de la misión mundial entre jóvenes, tanto en Estados Unidos como en Nicaragua, en Honduras. Quieren hacer uno en España, en fin, que tienen varios lugares, Brasil, donde van para orientar a jóvenes en esto de misión mundial. Lo identificamos y gracias a Dios, aunque yo ya no estoy, pero la iglesia continúa su labor y su visión mundial de hacer misión, la misión de Dios, tanto en su localidad como alrededor del mundo. Esto no es negociable. No es que podemos decir si hay un departamento o si hay una visión mundial, bien y no bien, si apoyamos o no apoyamos, si apoyamos menos, si apoyamos más. No, hermanos, nosotros tenemos que entender que esto no es negociable. Yo, como he sido misionero por muchos años, había una hermana en la ciudad de Nueva York que fue la primera pastora que predicó
como la primera mujer que predicó en un congreso de misiones nacional de Estados Unidos, Amy Cortese. Y esta hermana, ella vivió durante una época donde a las mujeres no se les permitían ciertas cosas y no se les permitía pastorear. Entonces ella vivió en esa era, y ella un día se enteró, porque mi padre fue pastor por muchos años y se conocieron ellos cuando eran más jóvenes, y ella lo llamaba Pablito, y Amy le dijo: me he enterado de que tu hijo es un misionero en España, lo quiero conocer. Me senté con ella en esa primera reunión y ella me dijo: nosotros queremos hacer lazos contigo a nivel ministerial. Y te voy a explicar por qué. Porque hace muchos años atrás yo quería ser misionera en España, y a mí me cerraron las puertas por estas teologías baratas que no permiten a la mujer entrar en el ministerio. Y entonces pues ocurre que yo no pude ir nunca, y estaba esperando un momento para lanzar mi ministerio a España, y tú eres la persona que Dios ha puesto en mi corazón para unirme contigo y ir a España. Y ellos crecieron, su iglesia creció, y un día, cuando estaba itinerando en Estados Unidos, me enteré que había un templo, un proyecto de un templo. Y entonces, claro, hermanos, entiendan esto, porque esto es importante que ustedes lo entiendan, como que también nosotros lo entendemos los misioneros. Uno vive con el temor a veces de que el sostenimiento nuestro está en riesgo muchas veces, porque uno escucha que hay una iglesia ahora ha comenzado una proyección de un templo, y entonces ahora comienzan a hacer reajustes, y hay muchas iglesias que comienzan con la obra misionera y comienzan a cortar: vamos a darle menos, vamos a cortar esto, no vamos a ir a Cuba tanto. Y pues yo era más jovencito y yo comencé a sentir como un temor, porque esa iglesia, hermanos, esa iglesia nos sostenía de manera pero increíble. Yo tenía un coche picapiedra aquí en Sevilla cuando comencé sin coche, pero alguien, como los recursos no eran tanto, pues alguien me dio un coche. El coche tenía 17 años, era un SEAT de esos pequeñitos, el SEAT 1. Pero hermano, después de un año yo cogí y destrocé ese coche, le chupé toda la vida que le quedaba. Y ocurre que llego a su oficina en ese viaje, y ella me dice: Eliezer, ¿qué tú necesitas? Y yo le dije: necesito un coche. Y ella me dijo: ¿cuánto cuesta un coche nuevo? Y yo le dije: no hace falta que me compre un coche nuevo. La humildad. Ella dijo: no, tú vas a tener un auto nuevo. Olvídate de eso de que el misionero tiene que estar arrastrándose por ahí rogándole a todo el mundo. En esta iglesia nosotros no vamos a permitir eso. Y entonces en 2 meses me recogieron el dinero para un coche nuevo, en 2 meses. Y ocurre de que, claro, en esa otra visita que hice más adelante, cuando estaban en la proyección del templo, me senté con ella y le dije, una mujer muy astuta, le dije: Amy, me he enterado de que ustedes están en una proyección de templo. Y ella, claro, es del Bronx. Me explico, nació allí, ella tiene su forma de mafiosa, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué? Ya yo sé. Y ella me dice: ya yo sé lo que tú me quieres decir. Y yo le dije: ¿cómo tú sabes? Ya yo sé lo que tú me quieres decir. Tú me quieres preguntar si nosotros vamos a comprometer el dinero que le estamos enviando por culpa del templo. Y te quiero decir una cosa: esa conversación se terminó ahora, porque misiones no se negocia en esta iglesia. Y hasta que ella dejó el ministerio, bueno, yo regresé a Estados Unidos, y al fin y al cabo no necesitaba la ayuda en ese sentido. Pero he encontrado hombres y mujeres que han entendido de que esto no es una nueva tendencia,
que se inventa para uno ya ahora hacer algo lindo. Y ahora nuestra iglesia tiene banderas y nuestra iglesia ahora tiene pantalla con esto y lo otro. No, esta es la esencia de la iglesia. La misión es parte de la naturaleza misma de Dios querer alcanzar al ser humano. Y todo lo que hacemos, tanto aquí como en el extranjero, forma parte de la naturaleza de la iglesia. Y nosotros, si tenemos pantalla nueva, gloria a Dios. Si tenemos micrófonos y templo nuevo, gloria a Dios. Pero nuestra misión aquí en la tierra no es tener mejores asientos. No es simplemente tener un mejor púlpito, no es simplemente tener mejor equipos para que suene esto mejor, no es simplemente tener las cámaras que tenemos ahora, que gloria a Dios por ellas podemos comunicar a lo ancho y lo largo de la tierra. La misión nuestra, todo eso facilita la misión, pero esa no es la misión es alcanzar vidas para Jesucristo. Y eso no es algo negociable, es nuestro cometido. Y nuestro cometido no cambia por pastores, no cambia por situaciones, no tiene nada que ver con cuánta gente tenemos en nuestra iglesia, nada de eso. Una iglesia que quiere avanzar en la misión de Dios se tiene que mantener involucrada en la misión, no por emoción, sino por convicción. Eso es insustituible. Amén. Perdonen mi español machacado neoyorquino, ¿vale? No se puede sustituir la misión. Podemos quitar todo lo demás, y cuando tú vas quitando todo, lo que vas a tener en el mero en el centro es una visión misional de la iglesia. La iglesia naciente avanzaba en su proclamación movidos por una convicción y obediencia al cometido que habían recibido de Jesús. De modo que el ADN de la iglesia primitiva estaba muy marcada por una identificación misionera basada en el mandato y en el cometido que habían recibido de Jesús. Entonces podemos cambiar cosas, podemos innovar, podemos cambiar los horarios de la iglesia, podemos cambiar los horarios, podemos enfocar los cultos de otra manera, podemos cambiar el énfasis de cómo hacemos las cosas, que si hay discipulado, en aquel tiempo escuela dominical, podemos cambiar todo. Pero el reconciliar a los seres humanos aquí y allí, eso no se puede comprometer, eso no es negociable. Y cuando tenemos ese tipo de cometido impregnado en nuestra iglesia, surgen otras cosas, surgen llamados al campo misionero. Gente se compromete. Entonces de eso queremos hablar en segundo lugar. Podemos estar conscientes, pero también necesitamos estar en segundo lugar comprometidos, y todo el mundo diga radicalmente. No es suficiente conocer y explicar teológicamente nuestro cometido, necesitamos estar comprometidos. Entonces, la narrativa de Lucas en Hechos es el testimonio de una iglesia comprometida radicalmente con la misión. Es más, hay algunos teólogos que llaman el libro de Hechos de los Apóstoles el libro de la misión primitiva. Los hechos de la misión primitiva. ¿Por qué? Porque después de los primeros capítulos, lo que encontramos a partir de Hechos capítulo 9, el llamado del apóstol Pablo, luego Dios separa a Pablo y Bernabé, y lo demás es la historia de la iglesia expandiéndose en las naciones de aquel entonces.
Entonces, lo que muestra Lucas es que no solamente estaban conscientes del cometido, sino que estaban comprometidos radicalmente. Cuando usted lee las páginas de Hechos, usted va a descubrir un Esteban que predicó el evangelio y estaba dispuesto a morir por el evangelio. Estaba predicando el evangelio con tanta unción. Se enfurecieron los religiosos y allí en aquel lugar dice que estaba Saulo presenciando ese asesinato. La iglesia primitiva tuvo que huir por causa de las persecuciones. ¿Y qué dice Lucas? Lucas en el libro de Hechos dice: los que fueron perseguidos salían por todas partes. Ve el avance. Seguían por todas partes predicando de Cristo. Usted ve la vida del apóstol Pablo. Pablo nos habla de lo que él tuvo que enfrentar para avanzar la misión de Dios. De los judíos, esto en 2 de Corintios 11:24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pedro predicando, encarcelado. El libro de Hechos no es un libro simplemente para leer la historia de la iglesia. Es para leer el compromiso que ellos tenían con la misión en esa historia. Es un libro que nos inspira a que estemos comprometidos igual que ellos a avanzar la misión de Dios, pero en este tiempo. Siempre decía a mi iglesia en Nueva York: hay mucha gente a lo largo de la historia que han pagado un buen precio para avanzar la misión de Dios en la tierra, para tú venir aquí y decirme que no tienes tiempo para ir a evangelizar a la calle, para tú venir aquí y decirme no voy al templo porque está lloviendo, para tú decirme de que no tienes ganas de salir a compartir o de hacer algo. La historia de la iglesia que está revelada en la Biblia es una historia de una iglesia comprometida radicalmente a que ese evangelio llegase a las naciones. Y usted lo va a leer una y otra vez. Y usted lo va a leer en los libros Perpetua y Felicita, en la primera era del cristianismo, cómo ellas tuvieron que enfrentar los coliseos llenos de animales feroces para poder dar testimonio de su Cristo. Y esto de tener que estar arrastrando de los pies a la gente para que abran su boca y prediquen de Jesucristo, para que hagan, hermanos, si tenemos una identidad misional es porque estamos movidos por un compromiso radical. Necesitamos un compromiso radical en la intercesión misionera. Zach, el pastor, un pastor allí en Estados Unidos, dijo lo siguiente: la intercesión es el terreno donde uno entra por primera vez en el campo misionero. Porque tendemos a decir: pues yo nunca he hecho un viaje misionero. Y Zach lo que dice es que cuando doblas tus rodillas y comienzas a interceder por lo que Dios está haciendo en el mundo, ya entraste en el campo misionero. Hace muchos años atrás
estaba viajando de Sevilla a Madrid y estábamos pasando por el área de Despeñaperros. Allí arriba había un lugar de descanso y entonces nos bajamos del coche y yo vi un hombre sacar una alfombra y se dobló hacia abajo. Ya ustedes saben, era un musulmán. Y comenzó a orar hacia la Meca. Y eso se me quedó como impregnado en mí, esa imagen. Y entonces regresé a Nueva York y pasaron los días y esa cosa seguía ahí, seguía ahí. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres con esto? Porque es que no quieres que comencé a evangelizar a los musulmanes. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y sabes lo que me reveló a Dios? Y esto es algo que realmente necesitamos. Verá, mi hermano, el Señor me dijo, tu iglesia no ora por la obra misionera. Tu iglesia necesita el estímulo de un culto internacional o de un culto misionero para recordarse de que, hay que orar por la obra misionera. Y eso pasa en la mayoría de las iglesias en Estados Unidos, las hispanas, el culto misionero mensual, y ahí es donde vamos a orar. Y durante todo el tiempo del mes no se ora más. Entonces Dios me dijo, te mostré eso para que la oración por la obra misionera la lleve a las casas de los hermanos. ¿Y sabe lo que hicimos? Los tengo ahí en casa, porque estaba enseñando los otros días, lo quería demostrar a los hermanos a nivel virtual. Preparamos unas alfombras misioneras, igual en el sentido como las que había en el suelo cuando aquel man estaba orando, y las llamamos las alfombras misioneras y las repartimos en nuestro congreso misionero. Y le dijimos, esto es para que ustedes regresen a sus casas, pongan la alfombra misionera. Habían todos los continentes del mundo reflejados en una u otra de las alfombras. Decía África, América Latina, etc. Se llevaban eso a sus casas y nunca se olvidaban de hacer la oración, porque esa alfombra siempre estaba al lado de la cama. Y ese es el problema, de que tenemos que a veces emplear estrategias diversas, porque podemos decir que la misión es lo más importante, pero la pregunta es cuándo oramos si es lo más importante. Porque Jesucristo en la oración intercesora, Él lo dijo claramente: no solamente pido por los míos, sino también pido por los que van a creer por medio de ellos. Es una intercesión misional. Y después la oración del Padre Nuestro es una intercesión misional. Venga tu reino es una declaración misional, porque es que venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra significa que donde quiera que haya un ser humano en la tierra, que ese reino venga. Y entonces necesitamos gente que no solamente den de su tiempo en intercesión, gente que también estén dispuestos a avanzar la misión de Dios con sus ofrendas. Ahora vamos a recaudar una ofrenda para la obra misionera. Y esto no es simplemente dar un dinero. Usted tiene que pensar de que Dios nos ha invitado a hacer posible que este evangelio llegue a las naciones. Pero ¿cómo oirán si no hay quien los envíe? ¿Cómo se predicará si no hay recurso? Pablo nos explica que no es simplemente orar, sino que necesitamos actuar, necesitamos enviar gente. Y de esta
iglesia también Dios quiere levantar recursos humanos, no solamente recursos económicos. Créame, hermanos, que cuando comencemos a predicar y tener puertas abiertas a nivel pastoral, yo le decía a los hermanos de mi iglesia, si alguien en esta iglesia está sintiendo el llamado de Dios, las puertas de mi oficina están abiertas. Y a veces yo tenía más candidatos que podía sostener, lo que podría sostener. ¿Qué ocurre? Pues como le enseño a mis estudiantes, algunos vendrán y quizás es una pasión buena, pero no se traduce en llamado. Habrán otros que serán llamados a interceder por un lugar. Habrán otros que Dios las podrá en su potestad del ser generoso con la obra misionera, pero habrán otros que Dios sí los ha llamado. Y entonces, en esta iglesia tenemos que proclamar eso, de que de esta iglesia, esta va a ser una mina de misioneros. ¿Usted puede creer eso conmigo, hermanos? Dios no solamente está llamando gente en otras iglesias, la está llamando en esta. Entonces necesitamos esa revelación de cuerpo, de que Dios, de los niños, de los jóvenes, de la gente adulta. Una hermana en Sevilla me dijo, la conocí allí en el Ministerio de Instituto de Realización a Fondo, tendría casi 70 años. Y yo le dije, hermana, me dijo, soy misionera aquí. Yo digo, yo nunca te he visto. Yo, sí, yo soy nueva. Y yo le dije, ¿y qué? Cuénteme, ¿cómo es que, claro, para la mayoría de las instituciones misioneras, usted no cualificaría? Ella, no sé, pero esto no tiene nada que ver con la institucionalización de la misión, sino tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Yo hace muchos años atrás, Dios me había llamado. Y ocurre de que me enamoré. Y me enamoré de un chico que dijo, bueno, podrás ir tú a España, pero yo me quedo aquí en Estados Unidos. Y entonces ella dijo, bueno, el enamoramiento fue tan fuerte que fue más fuerte que el llamado. Y nunca salí. Pero siempre me quedé con eso en mi corazón. Y dice, ¿tú sabes por qué estoy aquí? Porque hace 2 años y medio atrás murió mi marido. Y yo estaba en un dolor agonizante. Y entonces fui a uno de los cultos de la iglesia. Y llegó un predicador invitado. Y ese predicador pues terminó de predicar. Me tocó lo que él predicó. Pasé al frente para que me ministrara, que no tenía nada que ver con misiones, y me da una palabra. Nunca lo había visto en mi vida, y dice, después de ese día no lo invitaron más y no lo he visto más. Pero me dice, ¿te acuerdas del llamado que te hice? Ahora es el tiempo de salir. Y entonces siempre he creído de que hay gente que Dios está llamando. Es algo fundamental. Cuando Dios llama a alguien está crudo. Y las iglesias tienen que entender esto. ¿Vale? Pablo salió con Bernabé y comenzaron a trabajar. Entre esos que fueron con ellos estaba Juan Marcos. Y cuando Juan Marcos vio que la cosa se ponía color de hormiga brava, los abandonó. Y ahora en el segundo viaje, Pablo y Bernabé se están preparando para salir. ¿Y quién se asoma? Hola, soy Juan Marcos. Y Pablo dice, tú no cualificas, porque tú nos dejaste la primera vez. Y Bernabé se planta y dice, pero se llama hijo de consolación. Él dice, tío, pero, o sea, no dijeron tío, pero más o menos.
tío, pero es que lo que él necesita es un tiempo de crecimiento. Él necesita que sea un poco más paciente. Él tiene un llamado, pero ese llamado hay que formarlo. Hay que formar el llamado de Dios. Hay que nutrirlo. No quiero. Yo soy la clase de persona que si Dios me llama, yo voy y no quiero estar bregando con gente que no sirve. Dice la Biblia, Lucas, que tuvieron tan fuerte discusión que Pablo dijo: si tú quieres llevarte a Juan Marcos, pues vete con Juan Marcos, pero nos separamos. La Biblia todo no es color de rosa. Porque hay veces que las diferencias ministeriales y las filosofías ministeriales son tan grandes que es mejor trabajar por separado para llegar todos al cielo contentitos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Juan Marcos se lo llevó Bernabé. Y cuando Pablo está al final de su ministerio, le dice a Timoteo: tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Claro, después que el otro hizo el trabajo. Porque nosotros somos expertos descualificando a los que Dios llama. Lo que necesita una persona, cuando Dios comience a llamar gente aquí, usted no comience a decir: pero mira, ese que ni, déjenlo quieto o déjala quieta, que la pastoral se encargue de seguir formándole. Además, en mi experiencia, entre 5 y 10 años me he tardado en formar una pareja o unos misioneros para que salgan. Así que no es una cosa rápida, pero necesitamos tener una dinámica de envío para avanzar. ¿Y de dónde van a salir los misioneros? No van a salir de la otra iglesia. Olvídense, hermano, hay pastores que están en el limbo. Y hay pastores que han dicho: me han dicho a mí, mi iglesia no va a enviar misioneros. Y yo digo: pero tú eres dueño de la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que llama. No, pero en nuestra iglesia nosotros no enviamos. Nosotros lo que hacemos es apoyamos. Yo digo: o sea que tú estás en control del show. Y el Espíritu Santo está ahí, tú te sometes a mí. Entonces, aquí tiene que haber un ambiente y una oración en esa alfombra. ¿Qué dijo Jesús? Hagan una oracioncita chiquitita. No, él dijo: rogad, rogad, rogad. Significa un clamor intenso. Envía obreros. Envía obreros. Tiene que ser la oración de una iglesia misional, que no solamente ya tenemos una pastoral aquí, ahora sigue enviando gente para las ciudades que tenemos alrededor, para las regiones, para España, para las naciones. Tiene que haber esto tiene que ser, Rota tiene que ser un pozo de avivamiento mundial. ¿Y cómo surge eso? Pablo lo responde: ¿cómo oirán si no hay quien predique? Entonces hay que sacar gente de aquí. No se pueden quedar. Como dijo uno, hay que tener más llamados para quedarse que por ir. Porque todos hemos sido llamados para ir, pero nunca para quedarnos. Y cierro con esto, hermano. Es que yo lo siento mucho. Le puedo dar experiencias aquí que vamos a completar la misión, y con esto cierro. Esto de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, implica que tiene que haber un avance geográfico. Tenemos que expandir el ministerio de la misión en toda la tierra. No se puede quedar. No podemos dejar que el evangelio, la proclamación del evangelio se estanque en Jerusalén. Ustedes tienen que asegurarse. Y en el contexto de esta escritura, es el Espíritu Santo el que hace que el evangelio se haga viral alrededor de la tierra. Recibiréis poder, y cuando reciban el poder me van a ser testigos en todo el mundo. Entonces debe haber un deseo de que esta misión se complete. Que no haya ni una persona sobre la faz de la tierra que no haya escuchado el evangelio como mínimo una sola vez. Un misionólogo dijo una vez: no hay derecho de que alguien
oiga el evangelio 2 veces cuando hay personas en el mundo que no lo han escuchado ni una vez? Entonces, ustedes quieren completar la misión. Miren, hermanos, hay cerca de 8,000 millones de personas en el mundo. Yo vivo en un contexto, o he vivido en un contexto donde hay una iglesia en una esquina, hay una iglesia en otra esquina, hay otra iglesia atrás de la otra, de la otra sana. Hermano, es una cosa, una locura. La gente, iglesias por todas partes en Nueva York. Iglesias en edificio. Una vez yo estaba visitando a uno de mis hermanos en la iglesia y estaba en un edificio y yo oía unos cánticos de la vieja guardia. Y yo, ¿qué es eso? No, es una iglesia que se reúne en uno de estos locales aquí en el edificio. Que no se ven, porque no es un templo normal. Seguimos para la otra planta y oí otro más moderno, otra, ¿no? Aquí yo dije, ¿eso qué es? No, ¿es la misma iglesia? No, es otra iglesia. Yo digo, en un mismo edificio habían 3 iglesias. Entonces, ¿cómo es posible que completemos la misión si no entendemos esto de la geografía de la misión? Jerusalén, Judea, Samaria es la tierra. ¿Por qué? Cierro con estas estadísticas. Mire, oiga bien, uno de los grandes retos que tiene la iglesia es penetrar al mundo musulmán. No, por cuestión del tiempo, no voy a poder dar el trasfondo de este estudio, pero oiga bien, se hizo un estudio para medir el crecimiento del cristianismo a nivel mundial. ¿Están conmigo, hermanos y hermanas? Entonces, el estudio lo hizo el Pew Foundation y entonces consistía en estudiar el crecimiento demográfico del cristianismo a nivel mundial en espacio de 10 años. El último estudio se desarrolló en el 2005. ¿Y qué se descubrió después de hacer ese estudio que duró 10 años? Que el cristianismo creció de un 13.1 de un 33.1 a un 33.3% a nivel mundial. Y eso incluye cristianos católicos, protestantes, evangélicos, lo que sea. Todo lo que es. 33% creció de 33.1 a 33.3. Oiga bien. En el primer año descubrieron que habían cerca de 14% de la población mundial musulmana. En los 10 años después, habían 23% de población musulmana en el mundo. Entonces, oiga bien, el Islam es la religión de mayor crecimiento en el mundo. Lo es. Búsquelo donde quiera. Usted lo va a encontrar. El Islam es la religión de mayor crecimiento y el cristianismo mundial se está estancando. No es la religión mayoritaria, es la que con más rápido crecimiento tiene. Pero ¿qué ocurre? Que ellos dijeron, si este nivel de crecimiento sigue, para el año 2050, no solamente va a ser el Islam la religión de más rápido crecimiento, sino que el Islam va a ser la religión mayoritaria en el mundo. Y entonces yo es que me pregunto, ¿dónde estamos? Por ejemplo, nosotros en Estados Unidos vivo rodeado de musulmanes. Musulmanes en los Dunkin' Donuts, musulmanes en los supermercados, musulmanes en diferentes lugares. Y la pregunta para la iglesia nuestra en Estados Unidos siempre ha sido, ¿por qué teniendo la libertad que tenemos aquí para comunicar nuestra fe, cómo es posible que teniendo menos resistencia y menos
riesgos de vida que, como los que tienen en los que están realmente trabajando en países musulmanes. Y los tenemos en nuestros propios barrios y no los evangelizamos. Porque un musulmán convertido a Cristo aquí tiene más potencial para compartir su fe con los que están en los países de origen. Pero no solamente eso, sino que en Europa ya se ha dicho que en Europa los países que mayor presencia de inmigración tienen vienen de los países islámicos. ¿Y qué ocurre? Que la iglesia se suma al cántico. Oh, hay que tener cuidado con los terroristas. La iglesia se suma al cántico. ¿Me explico? En vez de nosotros preguntarnos si están aquí y si son terroristas o no, me da igual. Hay que ganarlos para Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el primer terrorista que encontramos en la iglesia era el apóstol Pablo mismo. Cuando él llegaba a las iglesias, todo el mundo se asustaba. Es más, cuando se convirtió y fue a la iglesia de Jerusalén y Antioquía, todo el mundo estaba asustado. Y fue Bernabé el que dijo: todo el mundo chilling, tranquilos. Yo sé que este hombre se ha convertido, porque un terrorista persiguiendo a los cristianos. Y hoy en día tenemos que evitar ese tipo de pensamiento, porque está creciendo el Islam en nuestras propias caras. Y de nosotros preguntamos: ¿cómo podemos alcanzar los musulmanes que están en España? Nos estamos sumando al cántico de la sociedad, que lo que hace es aislar nuestras comunidades eclesiales, nuestras iglesias, de esas personas. Y Cristo murió por todos. 14% de hindúes en el mundo, con una iglesia cristiana estancada a nivel mundial. ¿Cómo vamos a completar la misión? Necesitamos la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, eso va a tener un efecto. La iglesia se va a avanzar. La iglesia va a avanzar en todas las naciones. Fue el Espíritu Santo el que ungió a Pedro, a un Pedro que no podía ni abrir su boca, se avergonzó y en un momento dado dijo: a este hombre ni lo conozco, ¿quién es? Y después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, él dijo: me da igual. Voy a decirle, ustedes son los que crucificaron a Jesús. Ese que crucificaron, Dios lo ha hecho. Me explico. Pablo y Bernabé recibieron el llamado a la misión cuando estaban orando los líderes de Antioquía, y fue el Espíritu Santo el que dijo: separadme a Pablo y Bernabé. Entonces, lo que les digo es que el Espíritu Santo no es solamente para hablar lenguas. El Espíritu Santo no es simplemente para el espíritu, como dijo el teólogo Amos Young. Es un espíritu misional. Jesucristo dijo: el Espíritu está con vosotros y va a estar en vosotros, porque Él dará testimonio de mí. Entonces, el Espíritu Santo está moviendo en este tiempo la iglesia a las rodillas. Está moviendo la iglesia a ofrendar más. Y yo le digo a ustedes en este día, hermanos, les reto. Hoy no se puede recoger una ofrenda cualquiera. Hoy se tiene que recoger una ofrenda misional. Y no es una ofrenda misional, no es con la intención de simplemente producir unas estadísticas, sino porque hay un corazón que está diciéndole: Señor, las naciones para ti. Queremos alcanzar todas las naciones, queremos avanzar la misión. Es una ofrenda sacrificada
para que otros puedan conocer lo que tú has conocido, que es el poder del evangelio, que es la salvación de tu alma, que es el perdón de tus pecados. Y la iglesia primitiva entendió esto cuando Pablo le dijo: ustedes, de la misma pobreza que estáis experimentando, yo no sé ni cómo recogieron la ofrenda que recogieron para sostener nuestro ministerio. Eso es lo que tenemos. Y después salir de aquí diciendo: Señor, doblaré mis rodillas. Algunos tendrán que salir de aquí diciéndole: Señor, yo me estoy formando para algo, pero si tú me quieres, incluso quieres servir en otro lugar con este algo, lo haré. ¿Quieres ser médico? Pues puede ser servir en el campo. Trabajador social también lo puede ser. Constructor también lo puede ser. Pionero de iglesias también lo puedes hacer. Hay espacio para gente que quiera servir al Señor. Y espero que aunque este primer mensaje mío aquí en este culto misionero se haya extendido un poquito, pero que marque historia. Y que yo pueda oír del pastor y decir: ya, ¿qué hacemos con este hermano? No sé qué hacer con él. Tiene un fuego y una pasión y quiere ser, tráemelo, que yo me encargo contigo para formarlo, para enseñarle cómo se hace esto. Pero yo creo que necesitan formación en un tiempo diferente, cuando ya no se va por fe. Hay que trabajar el llamado, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos: orientar a los pastores para saber cómo formar y trabajar el llamado de las personas, y cómo formar la iglesia para que tenga una misionología fuerte, fundada teológicamente, pero a la misma vez en la vida práctica de la iglesia. Y tú eres parte del equipo de Dios. Repítelo conmigo: yo soy parte del equipo de Dios para alcanzar las naciones de la tierra. Ponte de pie conmigo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos invita a comprometernos contigo para alcanzar el mundo. Padre, te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Padre, deposita esta palabra en sus corazones. Padre, que no entendamos que misiones simplemente es comida, que las misiones no solamente es las banderas. Esto es un adorno para orientar y refrescarnos y recordarnos, pero trabaja en lo profundo en nuestras vidas. Padre, que cada persona que está en este lugar entre en el campo misionero por medio de sus rodillas, que contribuya en esta noche con una ofrenda poderosa que va a estremecer las naciones para ti, que va a estremecer a África y a Cuba, Dios mío. Que esas personas que están, Señor, esperando la aportación de esta iglesia puedan quedarse atónitos, Señor, que quizás no somos muchos, pero tenemos un corazón grande, Dios mío. Y en esta hora pedimos la bendición tuya sobre la pastoral de esta iglesia. Pedimos, Señor, sabiduría, pedimos conocimiento y, Señor, porque ya la pasión está ahí. Señor, que tú puedas bendecir a los pastores de esta casa con una visión amplia. Señor, que tú comiences a extender el impacto misional de esta iglesia para que alcance las naciones para ti, Señor. Gracias te damos.